Y se nos Ya. perdió un Hola poquito la Lore, ¿cómo Vale. estás? Bien, y tú, un honor tenerte acá en este espacio, donde hablamos de las cosas que por lo menos para mí son importantes, toda la gente saludándote. Fue súper lindo publicar el flyer porque vi mucho cariño de la gente que se atiende contigo, de la gente que te conoce, incluso de tus hijos. Fue de verdad precioso. No, no, no. Y eso, no sé, es tan bonito ver y tanta gente tan contenta de que fuéramos a hablar contigo que casi como que estoy un poco nerviosa hoy día. Eh, Vamos calmando ahí los ánimos. Justamente vamos a trabajar un poquito de eso. Así que estoy media viendo qué onda con la cámara. Parece que no hay manera de que se me quede fija. Fíjate. Dame un no, y si segundito. la Espérame, tuya, chiquillos, que la tecnología me pasa. Ya, a ver ya, ahí. Ahí parece, ahí, lo logré. Ya, súper. Ya. súper, ya, Entonces, bacán. ¿cómo está la dinámica? Porque como es primer reel, no cacho ahí cómo te mueves tú, haces preguntas, quieres que Sí, produzca yo. sí, y vamos teniendo una conversación donde lo pasemos bien, que sea entretenida, pero también que tú vas principalmente entregando los conocimientos que tú sabes. Pero primero que nada yo quiero entender un poquitito cómo cómo pasa tu camino, porque hay cosas que de repente son importantes y son bonitas y son aprendizajes siempre. ¿Cómo pasas de actriz a terapeuta? ¿Cómo dices, no, parece que esto no es y esto sí es? Sigo actuando, chiquilla. Lo que pasa es que ahora lo hago ahí detrás de las cortinas. No, broma. Muy Lo que bien. pasa es que, claro, creo que son. Cuando estuve de actriz, me encantaba, pero llegó un minuto en que empecé a sentir que como que todo era en función de tener reconocimiento, ¿no es cierto? Porque un buen actor se tiene que ganar a su público y tiene que como que hacer mucho esfuerzo para ganar incluso premios, Oscar, Globos de Oro, lo que sea. Y el ambiente también me resultaba súper estresante, porque obviamente hay mucha competencia, entonces yo era cabra, estamos hablando de 20 años, trabajé 10 años en el ambiente, aprendí un montón, pero después decidí irme a vivir como fuera de Santiago y mi camino fue más como paisaje natural y hacer familia. Entonces ahí de a poco fui como, incursioné por varias cosas. De hecho, antes de esto tenía hasta una pyme de pan, así que como que me dedicaba más como a disfrutar de las montañas y a hacer mi pancito. Pero me da un cáncer el año 2012 y ese cáncer es el resultado de mucho estrés anterior. Y Mm. cuando me da ese cáncer me doy cuenta que como que fue la sensación de o cambiaba algo profundo o para la próxima vida, porque en esta parece que ya se me estaba acabando la oportunidad. Entonces ahí, bueno, cuando tú estás con cáncer, todo el mundo te recomienda qué hacer, porque a cada uno le funciona una cosa distinta. O sea, hay gente que le funciona eh, hacer ayunos, a otros les funciona Reiki, a otros les funciona imanes, y a cada persona tiene una experiencia distinta porque, bueno, hay Ya, para todo, ¿cierto? Es como, yo sí. siempre digo que cada cosa que aparece le puede servir a algunos y a otros no, porque en este, o sea, si hubiera la cosa que nos funciona a todos, estaríamos todos haciendo otra cosa. Pero obviamente es como un buffet de gustos donde a algunos les funciona una, y por más que yo te trate de convencer de que tienes que hacer eso porque es lo que te va a salvar, quizás tú lo pruebes y me dices, no me pasó nada. Hay gente que con las flores de Bach no le pasa nada, pero a otros les cambia la vida. Entonces, básicamente yo como que probaba por acá, probaba por allá, y bueno, terminé con las quimios finalmente porque yo decía, tengo dos hijos chicos, tengo que vivir por lo menos unos añitos más para que estos cabros crezcan y que tengan mamá. Y ahí una persona del colegio de mis hijos, una mamá me dijo, oye, prueba con este chino que vive en Estados Unidos que hace sesiones online. Y bueno, no le entendí nada. Siempre cuento que le dije, mira, me caen mal las quimioterapias, ni siquiera mi drama era tengo cáncer, sino que las quimios me están, así, me botaban. Entonces el chino me dijo, ya, ok, te borro aquí, te pongo allá, 20 minutos, y yo quedé plop y no entendí nada. Entonces dije, oye, ¿qué hizo este chino?
hasta pensé, estafador, pero a las 3 semanas empecé a sentir como unos cambios en mi percepción del rollo que estaba teniendo. O sea, como que empecé a mirar de otra manera. Y eso me empezó a traer mucho alivio. Hay que decir que aparte yo igual estaba leyendo otros libros y estaba como acompañándome de otras cositas como para profundizar en el tema cáncer. Y cuando sentí que algo como que empezó a cambiar profundo, dije, oye, qué interesante lo que hizo este señor, voy a estudiarlo para entenderlo, porque además salía más barato tomar el curso que hacerte varias sesiones con él, porque es medio caro, sí, el buen hombre. Entonces, empecé a estudiarlo y me costó harto aprenderlo. Fueron meses y meses y hasta más de un año entender el lenguaje. ¿Por qué? Porque el lenguaje de él es el lenguaje que tiene el subconsciente. Entonces es una manera de hablarle al subconsciente que es como si yo te digo, mira, te muestro código 01 y te digo, ¿qué es esto? Y me decís, mira, puros ceros y puros unos. Sí, pero toda esta combinación de 0 y 1 es WhatsApp. Ah, chuta. Porque para que WhatsApp exista, hay códigos detrás. Para que Instagram exista, hay unos computines que están detrás cambiando, poniendo. Y tú, para que existas, eres información, eres códigos. Y el chino le hablaba a los códigos, o sea, reprogramaba lo que está detrás de la aplicación. Porque cuando se cae una aplicación, como hace unos meses que se cayó WhatsApp y estaban todos vueltos locos, estábamos todos vueltos locos, estaban ahí los computines detrás diciendo, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó WhatsApp? Y estaban todos buscando dónde estaba el error que había producido esa caída. Cuando tenemos una enfermedad o un rollo emocional, lo que hace este método es buscar dónde está el error que produjo esa caída y reprogramarlo. Entonces es una reprogramación que hace la persona de afuera a tus códigos. Ahora, eso implica tratar de entender mucho, por eso me costó aprenderlo, qué es lo que son los códigos, quién eres tú, que realmente somos información, eres el resultado de tu genética, de tus historias, de lo que comes, de lo que hiciste hace 5 minutos, eres el resultado de, aunque tú dices yo soy esta, en realidad eres el resultado de un montón de factores que hacen que tú hoy día digas soy Loreto. Entonces, bueno, es interesante, pero claro, es harta pega, porque tienes que estar buscando y mirando dónde se cae el código, y además hay que hablarle en su lenguaje, y claro, la persona que lo está recibiendo, fue lo que me pasó a mí, no entendíamos nada, porque me decía, claro, vamos a borrar este código, vamos a poner este otro, pero bueno, empezó a funcionar súper bien, y cuando lo empecé a entender y a usar como esta forma, ahora, ¿por qué funciona? Porque claro, estamos hablando de que yo simplemente te digo cosas, te digo, ya Loreto, te voy a borrar esto y te voy a poner esto aquí porque está mal instalado y vamos a fortalecer esto aquí, y tú dices, ¿qué está haciendo? ¿Por qué le tengo que creer? Y bueno, esto está basado en el otro paradigma de la realidad que es la física cuántica, que la física cuántica explica que lo que yo estoy viendo afuera es el resultado de mis creencias. La física tradicional dice que hay un mundo que me afecta el ruido del vecino, me afecta el gobierno, me afecta la pandemia, etcétera, ¿cierto? Soy víctima de un mundo que es como, es lo que hay y tengo buena suerte o mala suerte, ahí casi que dependemos de la cuántica dice que todo lo que estás viendo afuera es una proyección de tus creencias. O sea, tú tienes ahí el poder de ver que si lo que está afuera te afecta, es buscar en ti qué código hay que produce que veas eso como un problema o que lo veas qué parte lo ha creado. O sea, ya el puro hecho de decir, yo estoy viendo esto como un problema, ya estás recodificando. Pero bueno. Muy Ho'oponopono, ¿eh? By the way. Exacto, o sea, salvo una cosita que la voy a explicar al final, todo lo otro es muy parecido. O es Ho'oponopono, o es física cuántica, incluso un poco de la psicología. Estamos hablando de varios campos que son como bastante parecidos y que cada uno usa la herramienta donde más nos suena. Salvo la última, que ya ahí es como una volada un poquito más fuera de cualquier juego, digamos. Eso básicamente. Entonces me empecé a maravillar con eso, empecé a practicar así como nunca pensé que me iba a dedicar a eso. Yo tenía mi pyme, una cuñada necesitaba unos ajustes después de una operación, le dije, mira, probemos, plum, empezó a mejorar, ella dijo, uy, qué buena, entonces le contó a una amiga, la amiga me llamó, y después le dije a la amiga, y así, es de boca en boca, me gusta más que poner avisos, nunca he puesto un propaganda, digamos, porque me gusta que alguien que le funcionó, que le hizo sentido, recomiende la experiencia, porque al final compartimos una experiencia y le diga, oye, a mí me funcionó, pruébalo. Y la otra persona a veces le resuena, porque
es una comida más. O sea, como te decía, hay algunos que les funciona el Reiki, a otros no, a algunos les va a funcionar esto y a otros no, pero tiene bastante buen resultado en general. O sea, he visto que el 80-90% de las personas me dicen sí, empecé a sentir cambio. Entonces, bueno, es súper entretenido. Ok, ok, está potente la historia, po. Es súper potente la historia. Y es bonito cómo se fue desarrollando. Tenía que ser nomás. Eh, bueno, y hablando de esto, tú partes con método Yuen, pero luego tú vas como mezclando, vas haciendo otras cosas también. Y dentro de las cosas que haces, trabajas mucho como con la práctica diaria, que yo creo que es el trabajo que todos tenemos que hacer y que se nos olvida. Pues, bueno, si estamos aquí, nos entretenemos, miramos el pajarito, como los niños que pasa una luz y ¡ay! Seguimos la luz. Y así somos. Pero lo importante es como volver, ¿no? Sí, bueno, si todos nos podemos distraer, pero volver. Y tú acompañas mucho en la práctica diaria o das herramientas para poder seguir con la práctica diaria. O sea, que lo que me pasa, yo voy con un tema donde ti y tú ahí veís y le decís, ya, por acá, por allá trabajas, ¿no? Y una de las herramientas que tú usas para trabajar es el perdón radical. Es el perdón, Eh, hablo de 6 tipos de perdón, pero el perdón radical está Ujú. incluido de todas maneras, sí. Pero tengo como seccionado en distintos tipos de perdón dependiendo como de cuánta práctica, porque si es una primera vez que va a entrar como en este mundo, partimos del perdón más tradicional, pero si ya es alguien que me dice, mira, yo medito, qué sé yo, pero vamos con otro, vamos avanzando, ¿sí? Ujú. Eh, y claro, o sea, una sesión es que yo me meta en esta bodega cachureos con los códigos y reprograme, y después el resto del tiempo es enseñarle a la persona cómo reprogramarse a través del perdón, porque funciona súper bien. Y además, claro, para los pacientes armé grupos de audios donde les mando los sábados audios de acuérdense de practicar así, o podríamos ver el ejercicio de hacerlo así, y les voy mandando como reflexiones o ejercicios para que se acuerden de practicar. Parece que eso les gusta mucho, ¿ah? Porque por ahí hicieron comentarios, así como me encantan los audios de la Vale y no sé qué. Parece que eso sirve mucho como para no, también para no perder el training, ¿no? Por no perder, como, en mi caso, por ejemplo, la práctica de Hoponopono al principio iba y venía, o sea, era como, lo hacía, después, no sé, cualquier cosa, y de repente, sí, de verdad que era buena, ya, y de nuevo, y era muy inconstante. Pero yo creo que eso es muy importante y eso da como, porque finalmente el trabajo de la conciencia es todos los días y es minuto a minuto. Es súper difícil hacerlo como debería ser, que es minuto a minuto, segundo a segundo y estar todo el rato súper hiper consciente porque en realidad todo te habla, está todo lleno de información y está a tu servicio. Está al servicio tuyo para que tú vayas sanando y vayas viendo lo que no has podido ver o puedas mirar o puedas... Entonces, eh, es súper importante, que me gustó mucho eso que eres terapeuta de la práctica diaria. Y me gustaría que en esa práctica diaria habláramos del perdón, de tus niveles, de los niveles de perdón. Después, a lo mejor, si alcanzamos, voy a tratar de anotar preguntas que vayan haciendo por ahí, ¿ok? Para que nos ordenemos. Ya, a ver, voy a así como dando algunos ejemplos para que sea como más fácil. Obviamente que si alguien entiende que pregunte, me puedes interrumpir, no hay problema. A ver, la práctica diaria, yo siempre digo que es verdad, por ejemplo, esto de los audios de los sábados, yo me puse la Pepa Grillo, porque en el fondo, Pepa Grilla, porque en el fondo es como, acuérdense de, es como esa vocecita que te... Pero a mí también, como igual que a ti, me costaba al principio como incorporar la práctica, porque nuestro cerebro está seteado años y años y años a pensar de una manera y a ver la realidad de una manera, entonces tenemos que reprogramar las redes neuronales y empezar como Ujú. a cambiar un hábito, y cambiar un hábito cuesta bastante. Hay Mucho.
necesita tiempo y práctica, o sea, es disciplina, repetición, tiempo, disciplina, repetición, tiempo, y para eso hay que encontrar algunas anclas que nos ayuden a recordar la práctica. Por ejemplo, yo me ponía alarmas cada 1 hora, cada 1 o 2 horas, y cuando sonaba la alarma era un recordatorio de, a ver, este último rato, esta última hora, ¿perdiste tu paz en algo? Y si perdía la paz en algo, revisaba qué, y ahí en ese ratito practicaba. Después seguía normal y venía otra, y bueno, lo hice mucho tiempo así, hasta que se me empezó a incorporar el radar interno de, espérate, estoy perdiendo la paz en este momento. ¿Qué me pasó? ¿Por qué la perdí? Y ahí ya, el punto que te doy, pónganse recordatorios, una pulsera, una alarma en el celular, algo que sea como así como un poco desagradable a ratos, como, pasé a llevar esto, no sé, una cortina que haya que pasar a llevar y que como que uno al pasar el cuerpo recuerde, tengo que practicar. Cualquier cosa que a cada uno le sirva, ¿sí? Eso ayuda a, como a tener recordatorios, porque uno puede tener la mejor voluntad de querer practicar, pero si no tienes como un algo que te lo recuerde, vas a necesitar entonces un trauma, una situación externa fuerte para que te lo recuerde. Porque o te vas acordando tú constantemente o no, nos volamos, tenemos el sistema de pensamiento anterior y de repente ¡prum! Un trauma gigante y ahí uno dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Puedo practicar y ahí uno se acuerda de practicar cuando estamos desesperados. Pero la idea es no llegar a esa desesperación, sino que ir al ir practicando vas como amortiguando, vas disminuyendo la cantidad de señales que te manda. O sea, yo imagínate que necesité un cáncer para, oye, acuérdate de que tienes que ver la realidad de otra manera. La idea no es llegar a cosas tan extremas. De hecho, mi vida, eso justamente ha dejado de tener situaciones tan intensas. Antes yo era súper intensa y todo era como dramático, y con esta práctica cada vez hay menos intensidad porque estoy practicando cada rato y la cuántica dice, vas a cambiar tu creencia, entonces el afuera rápidamente se empieza a mover. Y paso número 1, poner alarmas o recordatorios. Paso número 2, ¿para qué son esas alarmas? Para revisar cuándo perdí mi poder. Mi poder significa, 2 puntos, mi paz. Ese es el poder, tener paz, estar en paz con la vida. Si yo estoy en paz, que no es una paz como ida, nada, no, es una paz de satisfacción, es una paz de qué rico estar acá y sentirme plena. Puede estar incluso con la sensación de amor, ¿no? Como una paz gozosa, que uno también la combina con que es como rica esta sensación. Estar como gozando armónicamente con la vida. Si algo me hace perder esa sensación, es porque apareció una creencia, algo, una situación, un gatillante externo o interno que me hizo salir de ese estado. Entonces, recordar siempre el estado de poder, practicar cuando me siento así. Por ejemplo, ahora antes de empezar contigo estoy mirando un ventanal lleno de arbolitos y hay un poco de viento, entonces era, me encanta ver cómo, tengo una pasión por ver cómo los árboles se mueven con el viento, me fascina. Entonces, aprovecho esa sensación de plenitud que me da ver verde, hojitas que se mueven, cielo celestito, y aprovecho de acopiar esa información como bien anclada. Si salgo de esa sensación, es porque algo me está pasando que tengo que reprogramar. ¿Sí? Entonces, busquen qué les hace sentir paz. Hay gente que es hacerle cariño a una mascota, otros meditar, otros estar con una guagüita. A mí la naturaleza me encanta, me hace al tiro cuando estoy sobre todo en las montañas, inmediatamente siento como una sensación de amor. No sé, que cada uno busque, a veces un buen abrazo, un buen amigo o de una pareja, ya te hace sentir esa cosa vinculado a la oxitocina, a la serotonina también, etc. Ya, entonces, primero, recordar cuál es el estado premium, que es ese, el estado de poder. Entonces ahí la práctica es, ¿qué me hace perder el poder? ¿No? Y por eso yo ponía alarmas cada 1 hora para revisar a la hora, ¿cuándo perdí el poder? Cuando iba manejando, una persona me tocó la bocina y me hizo una maniobra, y entonces ahí ya perdí el poder, perdí este estado amplio, rico, y me contraje, empecé a sentir mal, y ahí aparece la primera información, culpo al otro de perder mi paz. ¿Ya? Entonces, el primer perdón del que vamos a hablar es el perdón donde yo le echo la culpa al entorno por perder esta sensación de poder. Ya sea que otra persona me hizo una maniobra o
o sea, desde lo más suave, que es que alguien se me cruza en el camino, hasta lo más dramático, que, no sé, me hagan un portonazo y obviamente me voy a sentir víctima, y no estamos diciendo que no lo seamos, pero ahí tenemos que reinterpretar la situación. Cualquier factor externo, que puede ser el clima, puede ser un mueble que se nos cruzó, no sé si a ustedes les pasaba, pero cuando yo era chica me acuerdo que si uno se pegaba con una mesa, te enseñaban a decirte tonta mesa, mesa tonta, ¿por qué Sí, estás tonta? Es como la mesa que nos hizo daño, la pobre mesa estaba ahí, no estaba haciendo nada, pero era una técnica que era como para desahogar la frustración en el objeto, en vez de tomar ese dolor, vivirlo y después ver cómo lo podemos sanar. Pero obviamente, bueno, antiguamente quizás no se sabían este tipo de prácticas, pero en el fondo, cualquier factor de mi entorno, ruido, el gobierno de turno, lo que haga el vecino, maniobras de otro, lo que sea, un COVID, le podemos echar la culpa a un COVID, por culpa de este COVID estamos todos encerrados, etc. ¿Ya? Entonces, tenemos un factor donde le echamos la culpa a algo de afuera y eso nos hace perder la paz, porque mi sensación de amplitud de poder se ve disminuida, contraída por un COVID, por una noticia, porque el vecino toca la trompeta a las 5 de la tarde o a las 5 de la mañana, etc. ¿Ya? Y ahí aplico el primer tipo de perdón, y los 4 primeros perdones que voy a explicar son los psicológicos, ¿ah? Que son primero los más fáciles de hacer. Ya después vienen otros que son un poquito más difíciles, pero cuando uno va avanzando son necesarios. Pero los 4 tipos de perdón básicos es, ¿qué pasaría si en vez de seguir echándole la culpa al otro, donde pierdo mi paz, donde todo el poder lo tiene el otro, porque el otro arruinó mi momento, por culpa del otro, yo perdí mi alegría, mi amplitud, mi paz, mi gozo. Entonces quiero recuperar mi poder, es decir, quiero recuperar mi paz. Pero si el otro es el que tiene el poder, yo voy a ser víctima, inevitablemente. Y en ese momento yo puedo elegir perdonar al otro con una frase que para mí siempre es como que me la tatuaría, siempre digo que nunca es personal. El otro no está para atacarme justo a mí como su único objetivo en la vida, sino que el otro está pensando en sus cosas, va apurado, hizo su maniobra en el auto, el vecino tiene ganas de carretear, se le olvidó que hay otros vecinos al lado, está a las 3 de la mañana con su reggaetón, lo que sea, se le olvidó el resto y yo me lo tomo a personal, porque tú me estás haciendo esto a mí. Y en ese momento en que me lo tomo personal, obviamente le doy poder al otro, pierdo mi poder, y en ese momento, ese tipo de perdón es decir, lo perdono porque no es personal. No es porque yo soy superior y te digo, ay, bueno, pobrecito tontito, te perdono. No, te perdono porque lo que tú estás haciendo, se te olvidó que hay gente alrededor tuyo, estás en tu volada, estás en tu propio rollo, entonces puedo entender que no me lo estás haciendo a propósito, puedo entender que tú estás estresado por algo o estás desconectado por algo, y eso me está a mí perjudicando, y entonces elijo perdonar al otro como una forma de volver a recuperar mi poder, porque si digo ya, lo perdono porque no es personal, es como que empieza a haber un poco más de alivio, como una primera capita de, ya, ¿qué pasaría si en vez de estar enojada y odiarlo, perdono y digo, no es personal, esta persona está con estrés, le está pasando algo, por lo tanto, no me lo voy a tomar como a... Y ahí además, le podemos agregar, que esto está muy vinculado al budismo, bendecir al otro. Bueno, y a Jesús también, porque Jesús decía, bendice al enemigo, perdónalo, porque no sabe lo que hace, tal cual. Antes de morir, Jesús en la cruz decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es como, en esa frase justamente estaba el, no me lo tomo a personal, están en su tema, a ellos, viendo su historia, yo estoy aquí en la cruz, pero sé que no es personal, a pesar de lo limítrofe, lo fuerte que es. Y en el budismo, la bendición al otro es, lo tienen en las oraciones básicas, que puedan todos los seres tan ilimitados como el cielo, liberarse del sufrimiento y de la causa de su sufrimiento. Es decir, cuando entiendo que el otro no me está atacando en personal, sino que está con su rollo, y yo, además de perdonarlo, le deseo que se libere de su rollo, le deseo que se libere de lo que lo está llevando a hacerse insensible o kamikaze o lo que sea que esta significa, y le deseo felicidad, le deseo que vuelva a encontrar su paz,
porque en el fondo claramente el otro también perdió su paz, y no le importa lo que tenga al frente, está también buscando algo afuera que cree que es. Entonces, ese es el primer tipo de perdón. No sé si queda como claro, es como, perdono al otro no porque es inferior a mí, sino que está en su volada y por lo tanto no me está viendo, cree de que tiene que resolver algo con su estrés y entiendo de que como no es personal, lo perdono y le deseo que se libere de eso que lo tiene tan estresado, que le hizo olvidar la empatía, que le hizo olvidar el compasión hacia el prójimo y todo. ¿Sí? Ya, el segundo tipo de perdón es me perdono. Una vez que perdoné al otro, yo siempre recomiendo partir perdonando al de afuera, porque es como más fácil decir, ya voy a recuperar mi poder, no me lo voy a tomar a personal, voy a entender que está estresado, ya. Y después me perdono por habérmelo tomado, me perdono por, y aquí es una pauta que tenemos muy desde niños, que es, siempre creemos que no somos suficientes, siempre creemos tontas o feas o incapaces o poco simpáticas, porque de niña nos sentimos así, lo interpretamos así o literalmente nos dijeron, tú que eres tontita, tú que eres así. Entonces fuimos empezando a sentir que si los demás no nos daban afecto, nosotros lo interpretábamos porque nosotros no éramos merecedores de ese afecto por algún motivo. Eh, y eso lo habla mucho el perdón radical, que el libro El perdón radical explica que cuando yo interpreto que el otro no me dio afecto, era porque yo no era suficiente. Cuando yo creo de que no soy suficiente, me empiezo a castigar mentalmente. Soy una tonta, no sirvo para nada, nunca me hace nada bien, ¿eh? Y ahí me perdono. Me perdono por creer eso, porque no es verdad. Si el otro no me dio lo que yo esperaba, quizás también es porque estaba tan estresado por la vida que no se le ocurrió hacerme un cariñito de niña, ¿no? Entonces cuando me perdono me dejo echar la culpa. O sea, primero perdono al que estoy culpando afuera y después perdono esa voz que hay adentro que me dice que no soy suficiente. Porque al perdonar eso es como perdonar a esa niñita y decirle ya, tranquilita, está perfecto como eres. Obviamente uno siempre puede mejorar, pero no es tu culpa estar viviendo así esto. Vamos a perdonar, no necesitas echarte la culpa y ahí te vas liberando a través de ese segundo tipo de perdón, que como te digo son perdones bastante psicológicos. El tercer tipo de perdón es todo esto además en la mente. Si uno además lo quiere decir para afuera, al tipo que cruzó en el auto delante mío o la mujer que cruzó delante, no decir, oye, te perdono, tú, no, porque no tiene mucho sentido. Pero, pero si yo lo hago en mi mente, acuérdate que la física cuántica dice que lo que observo lo proyecto, y esto para los que quieran investigar un poco más de la cuántica, hay un experimento que les puedo buscar en YouTube que se llama el experimento de la doble rendija, donde muestran cómo el observador modifica lo que ve. Entonces, si yo estoy interpretando al otro como culpable, lo voy a ver así, pero si yo empiezo a entender de que no es personal, voy a empezar a verlo de otra manera. Y ya el puro hecho de decir te perdono porque sé que no es personal, me perdono por creer de que yo soy tonta y por eso me pasan estas cosas, porque a todo me sale mal, porque yo soy una tonta, me perdono por eso. Y el tercer perdón es, te pido perdón porque estoy creyendo de que tú tienes la culpa de mis problemas, ¿no? En la mente también es como, te pido perdón porque tomo tu ataque como algo que es como una cosa personal y porque te empiezo a juzgar. Y ahí en ese juzgar, bueno, ahí después podemos hablar un poco de la herramienta de The Word, pero en el fondo es, perdóname, que en realidad estoy creyendo de lo que tú haces es como un daño directo hacia mí y en realidad no es así. Así que, por favor, perdón. Esos tres tipos de perdón. Después viene el otro perdón, que es muy interesante, que para mí es como bien esencial, que es entender de que el origen de todos nuestros problemas, todos, cuando tenemos un problema, el origen, la única raíz que tenemos es miedo. No hay otro origen a nuestros problemas. Y el miedo puede ser o a morir, que tenemos esta amígdala que nos avisa, ojo, puedes morir, conseguir alimento, mantener las crías vivas, continuar la especie, defenderme de un depredador, son programas de supervivencia, donde si sentimos que no tenemos plata para final de mes, ya nos da miedo. Entonces empezamos a decir, es horrible, porque pelotas, porque esto otro no sé qué, y empezamos a echarle la culpa a algo, ¿verdad? O a nosotros mismos. A mí no me sale nada bien, cada cosa que trabajo me mete mal.
nos activa el miedo a no tener para no poder comer, por lo tanto, ¿sí? Entonces, siempre le digo a la gente con la que trabajo que siempre busquen qué miedo se activó. Si es un miedo de supervivencia y un miedo a ser rechazado, que el otro miedo que tenemos es que no nos reconozcan, no nos acepten, no nos quieran. Entonces, cuando estamos teniendo miedo, obviamente le estamos dando nuevamente nuestro poder a a todo el entorno para yo poder estar en paz. Entonces, cuando perdono mi miedo eso ya es un nivel un poquitito más eficiente. O sea, tengo los tres primeros tipos de perdón que son los perdones psicológicos, que están súper bien hacerlo, y después viene este perdón que es entender de que yo estoy con miedo y el otro también está con miedo. Y que basta que uno de los dos elija, ya no quiero estar vibrando en el miedo, porque obviamente eso es cero paz, cero poder, son las dos fuerzas opuestas, miedo o amor. El amor es o la paz infinita, amorosa, o elijo estar en este miedo y estar siempre con estrés y reaccionar frente a eso, huyendo, atacando o paralizando, ¿no? Son las tres reacciones frente al miedo. Y puedo notarlo, cuando estoy huyendo, a veces huimos con adicciones, al azúcar, a sexo, droga, rock and roll, a Netflix, a las redes. Entonces huimos buscando una cierta como alivio, una cierta satisfacción, que eso sería asociado a la neurotransmisor de la dopamina. O atacamos, que es como, ¿sabes qué? Tengo tanto miedo que prefiero echarte toda la culpa a ti y gritarte y hasta pegarte, porque así me voy a aliviar. Y el último es la parálisis, que es como no me puedo arrancar, no te puedo atacar, y entonces me quedo paralizada, que en general eso es como enfermarnos. Es cuando nos paralizamos, es ir a la autodestrucción un poquito. Entonces, bueno, vamos observando estos comportamientos y vamos perdonando el miedo que causa huir, atacar o paralizarnos. En vez de decirnos, plim, plim, plim. Ahí, se fue el internet. ¿Vale? Sí, ¿Me ves bien? espérate. Ahí, ahora sí, ahora sí. ¿Puedes repetir el último cachito que no se escuchó? Gracias. Él, eh, bueno, no sé desde dónde, pero en el fondo es paralizar el miedo a través de si estoy huyendo, atacando, paralizándome y poder observar que el miedo es la raíz del problema, ya no es el otro, ya no soy yo, es el miedo. Entonces cuando perdono mi miedo por ejemplo, perdono mi miedo a no tener plata para sobrevivir y me abro al cambio, al orden perfecto, ahí empieza a ver como un soltar, es como, mi pega es perdonar ese miedo y el resto es confiar en que la vibración original, esta vibración de amor, esta vibración de paz, va a volver a estar, siempre estuvo, pero la bloqueé a través del miedo. ¿Me ves bien o se ve cortado, Lore? No, te veo bien, te veo bien. Ya. Entonces, una frase que yo ahí siempre le digo, o la practico yo también, es como, perdono mi miedo a no tener plata y me abro al orden perfecto del amor. Perdono mi miedo a que un hijo sufra, mantener las crías vivas, un programa de supervivencia, y me abro los milagros del amor o al orden perfecto del amor. Cuando digo me abro, es como confío. La vibración de la confianza, a salir del miedo al amor, del miedo a la paz, produce unos cambios hasta en la bioquímica. O sea, algo se empieza a aliviar, entonces es muy rica la sensación que empezamos a experimentar cuando perdonamos de verdad y soltamos de verdad. Es extraordinario. Entonces, este tipo de perdón ya es un poquito más que el psicológico, es como entender que no es el otro ni yo, el otro tiene miedo, yo tengo miedo, pero yo me hago 100% responsable, como en el Ho'oponopono, de perdonar mi miedo y elegir abrirme y confiar. ¿Mm? Ese es el tipo de perdón. Y ahora saltaríamos al perdón de la física cuántica. O sea, teníamos tres psicológicos, el otro yo diría que es como de conciencia, de darme cuenta del miedo que hay, y el del Ho'oponopono, que es donde yo como que me gusta mucho explicarlo de cómo yo lo entiendo. Así que me encantaría ahí si tú tienes otra mirada, pero en el fondo entiendo que cuando
pierdo mi paz, pierdo mi poder, es porque estoy viendo a la otra persona desde mis memorias. Es decir, no soy yo, es la información que tengo en códigos que me hace interpretar la realidad de una manera en que proyecto eso en el otro y hace que mi interpretación se vea completamente modificada y subjetiva. En realidad, mi percepción es subjetiva. De hecho, te puede haber pasado alguna vez que uno habla de una persona y uno dice, ay, a mí me cae súper bien. No, la encuentro súper pesada. No, yo encuentro que esa persona es... ¿Por qué todos tenemos puntos de vista distintos con el presidente? Unos lo aman, otros lo odian. Él es un saco de átomos, es células, es neutro. Pero mi proyección de mis memorias sobre él van a hacer que lo encuentre un amigo o un enemigo. Entonces, ahí, si tomamos, por ejemplo, la imagen del presidente como algo general, ojo, estoy tomando un personaje X como en el cual todos podemos pensar, porque es algo que todos tenemos el mismo presidente, por decirlo así, o sea, los que estamos en Chile. Eh, es, lo estoy viendo sin paz. Si él dice o hace algo, pierdo mi paz. Entonces, bueno, puedo trabajar los primeros tipos de perdón y después decir, mis memorias hacen que yo lo interprete a él como alguien que puede sacarme la paz. Entonces yo elijo pedirle perdón al otro porque estoy proyectando mis memorias en él. Entonces lo siento, perdóname, porque estoy proyectando mis memorias en ti y no te puedo ver neutro, no te puedo ver como lo que eres, que en el fondo es lo mismo que soy yo. Todos somos frecuencia de luz radiante, infinita, amorosa, pero perdóname porque no te puedo ver así, porque tengo tantas memorias, desde el origen de la creación hasta hoy. Hay memorias que ni siquiera me puedo imaginar que tengo un tema, que me están haciendo verte como un amigo o un enemigo. Entonces te pido perdón por eso. Después te doy las gracias, porque ese solo ejercicio me ayuda a volver a recordar qué es lo que somos esencialmente. Gracias porque me estás ayudando. Lo que tú haces es un regalo para mí para poder practicar, para poder reinterpretar la realidad, para poder ver de otra manera todo, no solamente al preci, a todos. Y te amo, Sí. porque es lo que quiero reconocer, es lo que quiero ver en todo, aunque me cueste, aunque quizás en este momento no lo pueda sentir, pero quiero ver el poder que es todo. O sea, todo, todo, todo es amor, y eso lo han dicho todos los maestros, con distintos lenguajes, distintas palabras, pero esencialmente todo es eso. Entonces, cuando le digo al otro te amo, estoy invocando ver el amor que hay en el otro, en mí, en todo. Y yo practico el Ho'oponopono desde ese lugar, no desde repetir las frases, porque siento que repetir las frases puede ser algo autómata, que obviamente sí, repetirlas como un mantra, que estar pensando cosas terribles, digamos. O sea, está bien repetirlo, siento, perdóname, gracias, te amo, como una especie de mantra, bien. Pero si uno quiere profundizar en la práctica del Ho'oponopono, es entender que lo que yo estoy viendo no es culpa mía, no es culpa del otro, son las memorias. Estas memorias son simplemente informaciones que se fueron repitiendo de generación en generación, interpretaciones de la realidad desde el origen. Entonces, bueno, no es ni siquiera culpa de las memorias, son informaciones que pueden haber tenido mis ancestros, de que pueden haber pensado de que todas las personas con ciertas características son enemigas, por ejemplo, y entonces traigo esa información en la sangre, en los genes. Un dato interesante que vi el otro día en neurociencia es que nosotros somos 50% genética, o sea, hay mucha información que traemos genética que está súper instalada. Somos 10% el entorno, o sea, depende mucho en ese 10% si me crié en tal país o en otro, tales padres, si fui adoptada, si no, el entorno hace de que tengas ciertos comportamientos distintos en relación a otras personas, incluso en la alimentación. Pero el 40% que queda es el poder de elegir. Yo puedo elegir si la genética y el entorno me regalan la vida, o si puedo elegir limpiar todas las memorias que hay que me están generando esto, y eso llega a traspasar la genética y lo demás. O sea, tan potente la práctica, es un 40%, es un montón, donde yo puedo elegir si quiero sentirme víctima de genes, víctima de la historia del pasado, que porque me metieron en tal colegio, o porque me dieron en adopción, o porque mis padres murieron. Si quiero sentirme víctima de eso, o quiero usar el 40 para decir, ok, eso pasó, pero yo quiero ver de otra manera,
quiero reinterpretar mi historia. Entonces, Ho'oponopono para mí es una práctica de mucha conciencia, donde ya no me echo la culpa a mí ni al otro, sino y ni siquiera las memorias. Entiendo que son códigos que están mal instalados. Es como hacer el método Yuen, pero la gracia que tiene, que y Haleakala decía, eh, aquí no importa de dónde venga el problema, porque en el método Yuen uno busca. La gracia de Ho'oponopono es, no importa de dónde venga, deja que el inconsciente lo busque y lo borre solo. Tú solamente encárgate de darte cuenta que eres 100% responsable de elegir si quieres seguir condicionado a estas memorias o quieres borrarlas. Y las borras no con una expectativa de que entonces ahora me va a ir bien. No, ay, por favor, sálvame de esto. Quiero ver de otra manera esto. Confío, no sé bien por dónde va la cosa, pero sí, por lo menos, quiero borrar estas memorias que me hacen perder esta paz y esta sensación de amplitud, de gozo en la vida. No sé si tú le quieres añadir algún condimento al Ho'oponopono ahí. Eh, sí, mira, estoy súper de acuerdo y me encanta la explicación que das, es preciosa, es profunda. Lo único que a lo mejor, no sé si será un aporte, pero claro, estas memorias, a veces tenemos estas memorias colectivas, por ejemplo, ya hay un presidente en Estados Unidos donde todos lo odiamos. Y esa es una memoria colectiva de la humanidad. Entonces, es mirar esa situación, a lo mejor la homofobia, la falta de aceptación con las mujeres, todas esas memorias colectivas que ahora son los tiempos para cambiarla. Entonces aparece un presidente que es una figura mundial, en una potencia mundial, para que todos también hagamos veamos en nosotros qué hay que limpiar, qué hay que borrar, qué hay que terminar de trabajar. Cuando nos quejamos de, no sé, de la guerra o de un pedófilo, todas son nuestras memorias, mías, tuyas, de todos, nos guste o no nos guste, a veces es súper doloroso mirar y aceptar además, porque es fuerte la primera vez que te lo dicen, así como, es tu memoria. Y tú dices, no, yo no tengo nada que ver con eso. Peanuts, porque sí tienes que ver con eso. Y primero es aceptar. Es como el proceso de la aceptación, ¿sí? Si yo lo estoy viendo y me molesta tanto, algo tiene que ver conmigo. Y desde ahí como que empiezo a trabajar, obviamente que las memorias que se me presentan todos los días en mi entorno, yo creo que son las primeras que a lo mejor, bueno, hay cada uno, pero evidentemente la práctica diaria, la práctica personal diaria, con las cosas que se te van presentando, obvio. Pero cuando me pongo que a veces me ha pasado a mí o veo en otras personas que se ponen como tan reactivas con un presidente, con una pandemia, ya, es como ya. Ahí hay una memoria importante que tengo que trabajar porque esto me está quitando la paz absolutamente. O sea, en esto se me está yendo la vida. Y en esto, o sea, el poder lo perdí, digamos, o sea, yo creo que la pandemia a todos, desde el lado que uno lo mirara, digamos, nos hizo perder el poder, el centro y todos nos perdimos un rato, hasta que, bueno, ya, yo lo quiero mirar de acá, o qué sé yo, no sé qué, y como que de nuevo me centro, y el proceso de cada uno es el proceso de cada uno. Pero siempre estas cosas globales también son individuales, eso era lo único que quería agregar. Totalmente. Sí, ahora estaba pensando en la historia original, o sea, no la original, pero la que se hace famosa para que nosotros nos enteremos de Ho'oponopono, que es justamente eh, Haleakala, que trabaja en un hospital psiquiátrico donde él ve Mm. casos extremos, psicópatas, Ujú, personajes que ujú, están y él, en vez de ir a hablar con ellos y decir, ellos tienes que ujú, cambiar tu manera, o ujú, ya, yo lo estoy viendo como una persona desquiciada. El problema es que mis memorias me hacen olvidar que Él es amor infinito. Entonces soy 100% responsable de pedir ver de otra manera esto.
Entonces, te pido perdón a la persona por estar viéndola como un psicópata. Perdóname porque te estoy viendo como un enfermo mental destructivo. Lo siento porque estoy juzgando y estoy viendo tu manifestación en este lugar. Gracias porque me estás obligando a cambiar mi eje de percepción. Si tú no estuvieras, yo no podría practicar. Así que gracias porque sé que el otro en alguna parte está haciendo una ofrenda, un sacrificio para que yo pueda practicar. Y te amo porque es de nuevo insistir, quiero ver el amor que hay en ti, quiero ver el amor que somos, porque aquí no hay un tú y un yo, hay una unidad. Y bueno, Claro, el tema de la dualidad también es pensar que el otro es distinto a mí, que yo soy mejor que tú, todo, yo creo que ahí también es muy importante. sí, es súper potente, porque cada vez que nos sentimos separados, hacemos, jugamos y ahí puedo llegar y decir, estos locos están pero terrible, o puedo decir, mi percepción de ellos está distorsionada porque no los puedo ver con paz y con amor. Entonces tengo que cambiar mi manera de verlos. Y obviamente si Ujú. deja de pensar sobre ellos y de mirarlos cambia, ellos empiezan a cambiar. Por eso fue tan extraordinaria esa historia donde estos loquitos se van sanando, sanando más. Y en Hoponopono dicen borrar, borrar, borrar hasta llegar a cero. Eh, el cero representa justamente que ya no hay memorias, sino, y no hay separación, no hay una Loreto y una Valeria, hay un campo unificado de amor y punto. Entonces, claro, obviamente como dices tú, por lo menos a mí me falta pega todavía, sigo viendo diferencias, sigo teniendo a cada rato. O sea, yo me pillo, ya estoy tengo que volver a practicar. Diría que la diferencia entre antes y después es que ahora me doy más cuenta rápido que antes de, chuta, ya estoy acá, tengo que volver. Antes como que pasaban semanas y no me daba ni cuenta y ahora me empiezo a sentir incómoda y rápidamente sé que hay algo que tengo que reinterpretar, borrar, perdonar. Entonces, ese es el perdón de la cuántica, que si yo le pido perdón al otro por estar mirándolo desde un lugar de separación, de juicio, de que el otro es el malo y yo soy el bueno, etcétera, le pido perdón y le doy las gracias porque voy a poder practicar con mi interpretación de él y de la vida. Y entonces sí pido ver con amor, te amo, y eso hace de que no solo cambie mi estado, sino que la cuántica dice que como mis creencias se modificaron, cuando voy a ver afuera, el otro se está modificando. Pero se hace con 0% expectativa, es decir, no lo hago para que tú cambies, lo hago para yo estar en paz con lo que tú hagas o seas. Y esa paz se proyecta y en alguna parte se transmite y se recuerda en el otro esa paz que también ya tiene. Esa es la práctica Hoponopono o la práctica cuántica. Y la última práctica que ya es 3.0, que es como la más difícil y que es y como la verdadera práctica, pero es la más complicada, es la que propone el curso de milagros, que para mí es como ya el nivel más potente, que en el fondo en el curso de milagro dice, tú no existes, yo no existe, nada de lo que vemos es real, no hay ni siquiera memoria, nada. Entonces voy a perdonar la ilusión que creo que es real. Incluso voy a creer que soy Valeria, voy a perdonar creer de que existo. Ni siquiera ya es como tú que te veo así, porque yo no, el curso de milagro nos invita a deshacer completamente el sueño, la ilusión, y transformar, o sea, dejar de ser lo que creemos ser. Y eso es muy difícil porque es decir, no soy nada de nada, y soy parte de un todo. Y por eso, bueno, ahí ya estamos hablando de ligas mayores, pero es el perdón que finalmente disuelve la ilusión. Por eso yo lo explico poco, Wow. estamos muy atrapados todavía en la ilusión. Entonces, bueno, ya que estamos en la ilusión y estamos aquí, usamos el tipo de perdón psicológico, el cuántico, empezamos como a trabajar con el miedo, está todo bien, y si ya empezamos a sentir que cada vez eso es más fácil, ya podemos entrar en estas tierras que son más complejas, que es, nos da mucho miedo, porque en el fondo es dejar de ser lo que somos y que el curso de milagro dice que si ese perdón se practica bien, desaparecemos. Ya no hay, ya salimos de esto y nos da pánico, porque en el fondo igual nos agarramos a creer de que soy este cuerpo, entonces es el más jodido, por decirlo así. Esos son los tipos de perdón, ¿ya? Yo, mi,
mi experiencia es que los invito a practicar porque es lo que a mí me funciona. De hecho, en neurociencia se ha visto que un cerebro que perdona genera una onda cuando se mide con, bueno, con estos electroencefalogramas o qué sé yo, genera una onda muy parecida a la onda de meditar. Entonces, si una persona no tiene tiempo de sentarse a meditar todos los días, porque anda corriendo, porque tiene 3 guaguas, porque no sé qué, puede decir, bueno, en cada minuto puedo elegir perdonar lo que se me activa como un problema allá afuera, puedo elegir perdonar el estrés, puedo elegir pedir perdón por estar interpretando así, y eso ya genera una onda más alfa, más bajita en el cerebro y baja el estado de huida, ataque o parálisis. Ya con eso, ya estamos haciendo un avance gigante al otro que es, qué terrible este mundo, estoy colapsada, toda la culpa es o de mis genes o de lo que sea. ¿Ya? Eso, esa es como la práctica que yo... Y bueno, yo te hablaba el otro día cuando conversamos un poquito de The Work, es cuando yo estoy juzgando mucho al otro y de verdad que por más que trato de perdonarlo, sigo sintiendo que el otro me fregó la vida y que no hay manera de que yo lo pueda perdonar, estoy indignada, que no sé, me hizo algo terrible. Hacer the work como que por lo menos te saca toda esa como emoción densa que uno tiene sin ningún filtro. O sea, nos damos el gusto de juzgar al otro hasta que nos da puntada en una hojita. En vez de ir a decir, ¿por qué me incendiaste mi casa? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo bien extremo, o sea, donde todo el mundo podría decir, ódialo. Alguien puso por aquí cómo amar a alguien que me puso una pistola y me hizo un portonazo. Pues eso. Entonces, viene alguien y, claro, me pone una pistola, me roba todo, entonces yo decir, no, lo perdono, es muy difícil. Entonces ahí usar esta herramienta de The Work, hay un libro que se llama Amar lo que es, de Byron Katie, no sé si tú después escribes ahí los recursos que menciono. Sí. En este libro ella explica, ella tuvo una depresión muy larga, de varios años, donde estuvo muy atrapada en su resentimiento, su rabia con la vida, con el mundo, etc. Entonces ella sale de eso a través de una experiencia muy potente que tiene, y cuando le preguntan cómo se puede hacer para ir liberándose de ese estrés, ella dice, mira, juzga a tu prójimo. Entonces, tú tomas y dices, este desgraciado que me puso la pistola, ¿qué se cree? ¿Por qué andan haciendo eso y mejor no buscan trabajo? Son unos malditos. Lo puedo mandar así con garabatos, lo que quieran, porque es una hoja contigo que después puedes romper, tirar a la basura, nadie se enteró, reciclarla, quemarla, lo que tú quieras. Entonces, juzga, porque ahí sacas la emoción y conectas. Y puedes anotar qué emociones sientes, rabia, frustración, miedo, angustia, impotencia, todas esas emociones, obsérvalas y déjalas que salgan, no, pero en vez de estar hablando con los demás, mira qué terrible esta persona, lo hago en una hoja, y saco, todo el tiempo que necesite, hasta sentir como una especie de alivio, como una especie de vómito de todo lo que tengo en la hoja. Y una vez que ya como que saqué todo ahí afuera, juzgando mucho, y sacando esas emociones, puedo parar, respirar y decir, ok, voy a cuestionar estas creencias. Ella habla de las 4 preguntas, y las 4 preguntas es, vuelve a leer lo que escribiste. ¿Es verdad que el otro es un desgraciado? Y seguramente no. Sí, ¿cómo se le ocurre? Me puso una pistola, o sea, era un maldito. Ok, ¿cómo te sientes? Bueno, ¿estás completamente segura de que es así? Y a veces hay personas que dicen, bueno, no tan segura, y otras personas dicen, sí, estoy completamente segura. Yo era la víctima y él era el depredador que me estaba haciendo daño. No hay ninguna forma de mirarlo de otra manera. Perfecto. La tercera pregunta es, ¿cómo te sientes cuando te sientes víctima de todo? ¿Cómo te sientes cuando crees que es verdad la historia de él me hizo esto? Y aquí entre paréntesis, cada vez que uno lo cuenta y vuelve a recordar la situación, la vuelve a vivir, porque el cerebro no distingue entre realidad o fantasía. No, si yo al volver a revivirlo digo, mira lo que viví, y secreto adrenalina o cortisol igual que en ese momento, y no lo viví una vez, lo viví 100 veces, porque cada vez que lo vuelvo a recordar, lo vuelvo a hacer real. O sea, no me pusieron una pistola una vez, me la pusieron todas las veces que yo lo repetí y lo volví a recrear y lo volví a contar y lo volví a experimentar. Entonces eso es importante, porque mejor juzgo
Y después digo, ¿cómo me siento cuando creo que soy víctima del otro? Y hay parte de la mente que decir, es que soy víctima del otro. ¿Cómo no voy a ser víctima si estaba apuntando a una persona me podría haber matado? Ok, pero ¿cómo te sientes cuando le das todo tu poder a esa persona y te sientes víctima? Bueno, me siento pésimo, angustia, etcétera, etcétera, etcétera. Y la cuarta pregunta es una invitación a cambiar el eje de cómo estoy viendo esto. Y ahí hay que desearlo. Porque si yo deseo ser víctima, no voy a querer cambiar la interpretación. Y está bien. Pero por lo menos soy consciente de que quiero que el otro sea el malo y yo la buena. Y entonces por lo menos voy a decir, no, ¿sabes qué? Quiero elegir de que el otro es un maldito y que yo soy una pobre, inocente persona que tuvo este problema. Pero si de verdad deseo salir de ahí, y ahí es interesante ver cuánto deseo tengo de mejorar, porque ser víctima es muy adictivo. Entonces, si de verdad quiero salir de ahí, digo, bueno, ¿qué pasaría si dejo de creer que el otro me hizo daño? ¿Qué pasaría si dejo de creer que el otro es el desgraciado que arruinó mi vida y que me podría haber matado? ¿Qué pasaría si no creo esa historia? Dice Byron Katie. Si tú de verdad te imaginas que simplemente digo, había un hombre que me puso una pistola, que me robó lo que sea que me haya robado, y ya pasó, y listo. Y estoy viva, y eso ya pasó. Y no hablo más de eso, y si vuelvo a contarlo, había una vez uno, lo cuento neutro, como acciones. Hombre con pistola que apunta, se lleva lo que se llevó, y ya pasó. ¿Qué pasaría si lo cuento así? Ya no soy víctima, estoy relatando algo neutro. ¿Cómo me sentiría? Y en general, cuando lo hace de verdad bien, uno dice, súper bien, me siento tranquila, porque bueno, estoy acá, ya pasó, perdí un par de cosas que las puedo recuperar de alguna manera, o podré vivir sin ellas, quizás no eran tan indispensables en mi vida, y me siento bien. Entonces ahí ya puedo como volver a decir, bueno, entonces desde ese lugar puedo perdonar al otro, entendiendo que el otro cuando me puso la pistola, en realidad estaba estresado, estaba creyendo una historia de necesito tu plata, tu auto para sobrevivir. No era personal contra mí. Esa persona estaba creyendo de que necesitaba lo que yo tenía para sobrevivir. Y puedo perdonarlo porque entiendo que es personal. Puedo entender que quizás una situación parecida, quizás tan desesperada si tengo 10 cabros chicos que alimentar y no tengo ni uno, capaz que llegaría a pensar, ¿y si vendo droga? ¿Y si asalto a alguien? Para entender que la desesperación lleva a ese tipo de perdonar al otro, ahí hay una empatía muy buena. Y bendiciendo, perdona a tu enemigo, no sabe lo que hace, creo que se libere el sentimiento. Y la sensación que hay ahí de recuperar el poder es extraordinaria. A creer de que no puedo vivir sin esas cosas, mi miedo lo perdono. ¿Qué pasa cuando le pierdo el miedo a la muerte y me abro al orden perfecto? Igual nos vamos a morir en un momento. O sea, si hay algo que yo puedo firmar con los ojos cerrados en el notario es, me voy. O sea, si tú me dices, oye, aquí, sí, me voy a morir. No sé cuándo, pero me voy a morir. Entonces, si acepto que el momento de la muerte va a llegar cuando tenga que ser, me abro. Bueno, si este es el momento, será el momento que tengo que morir y voy a dejar de pelear con ese momento. Suena fácil, yo sé que no es fácil, hay que entrenarse mucho, 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 pero si de verdad somos Mateo, es impresionante cómo nos cambia la vida. Eso. Oh. Claro, así que interrúmpeme nomás. No, lo que pasa es que ya pasamos la hora de esta clase magistral que nos ha dado la Valeria y yo solo puedo agradecer. Ha sido excepcional, de verdad. Ha sido un placer y un honor hablar contigo, Vale. De verdad, mil gracias, mil gracias. Me encantaría que pudiésemos seguir porque creo que son como clases, ¿cachai? Acabas de dar una clase magistral en temas que son fundamentales. Entonces, en realidad no te lo voy a pedir en cámara porque creo que es muy comprometedor. Después vemos si se da, si no se da, si tienes ganas, si no tienes ganas y está bien, está todo bien. Pero mil gracias, esto para mí fue un honor y una experiencia muy, 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 muy enriquecedora y muy bella. Te pido, ¿había alguna pregunta muy relevante que sientas que era importante contestar o más o menos con las explicaciones sientes de que... A ver, para mí quedó
Ya. Para mí quedó bastante claro. Hay una persona que hizo una pregunta sobre su crisis de pánico. Dice, cuando reconozco que mi crisis de pánico se gatilla hasta en un momento bello, ¿cómo se vuelve a ese poder? Bueno, hay que buscar el detonante de esa crisis primero. Siempre es como, ¿qué me hizo perder el poder en el momento original? ¿Por qué llegué a esta crisis? Esta crisis es, yo te decía, si uno lo pilla cada una hora, no vas a llegar a una crisis. Pero claro, aguanté, me hice la loca o el loco, no pesqué, diciendo, "Ah", y ya después estoy hasta acá. Entonces, yo lo que le recomendaría a esa persona, busca el gatillante, una pérdida, una discusión, una situación difícil. Cuando encuentres ese gatillante, juzga a la persona. En general, yo recomiendo mucho juzgar a las personas con The Work, porque a eso Ujú, libera. Entiendo que la persona no ujú. es culpable, pero trata de recrear eso y juzga y después elige por el deseo profundo de querer cambiar. Y ahí puedes empezar a elegir perdonar con toda esta cadena de perdones y vas a empezar a sentir cambios profundos si de verdad sigues esa cadena de trabajo. Perfecto, perfecto. Por si no le había quedado claro a Mari, ahí está Gracias. la explicación clarísima, clarísima. Ahí están todos los corazones y las gracias y de toda la gente que te quiere tanto. Vale, mil gracias por conversar hoy día conmigo, por esta clase magistral. Queda grabado para que lo vuelvan a escuchar, porque yo creo que hay cosas que uno tiene que tomar apuntes o uno vuelve a escuchar y entiende una capita más. Así funcionamos. Así que, y besitos a cada una y a cada uno que nos acompañó hoy día acá. Gracias, gracias, gracias. Les mando corazoncitos a todos los que están aquí, porque pucha, unos comentarios demasiado amorosos y tiernos. Os amo, os quiero, os adoro. Ya viene Julio. No, broma. Gracias a ti por invitarme a hacer mi primer live, así que bautizada, y gracias a todos. Encantada de compartir. Un besito y buen fin de. Chao, chao. Chao, lindos, lindas. Chao.